La Edad Antigua. Después de la prehistoria, la primera etapa de la historia es la Edad Antigua. Esta etapa se inició hace unos 5.000 años, cuando se inventó la escritura. Los pueblos prerromanos. El primer milenio antes de Cristo, la península ibérica estaba habitada por dos pueblos diferentes, los íberos y los celtas. Los íberos. Los pueblos íberos ocupaban las tierras del sur y el este de la península ibérica. Vivían en poblados amurallados que construían en zonas elevadas para protegerse de los ataques. Sus casas eran pequeñas y rectangulares y se distribuían formando calles. Los íberos se organizaban en tribus. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Además, los íberos eran excelentes artesanos. Llegaron a crear esculturas como la Dama de Elche. Los íberos conocían la escritura y tenían su moneda propia. Los celtas eran pueblos procedentes del centro de Europa que se instalaron en el norte y centro de la península ibérica. Vivían en poblados amurallados llamados castros. Sus casas tenían forma circular. Se distribuían de manera desordenada. Los celtas también se organizaban en tribus. La mayoría de ellos se dedicaban a la ganadería, pero también se dedicaban a la fabricación de objetos de hierro y bronce. A diferencia de los íberos, los celtas desconocían la escritura y no tenían moneda propia. Los pueblos colonizadores. En el primer milenio antes de Cristo se instalaron en la península ibérica para comerciar. Los fenicios eran comerciantes que llegaron desde Asia. Los fenicios se instalaron en la costa andaluza y fundaron Gadir, Cádiz, Sexi, Almuñécar y Málaga. Los griegos venían del este del Mediterráneo y vivían en polis o ciudades independientes. Cuando llegaban a un lugar, fundaban una colonia como Emporión, Ampurías, Sagunto y Hemeroscopeión, Denia. En ellas conservaban sus costumbres y formas de gobierno. Los cartagineses, que venían del norte de África, se instalaron en las antiguas colonias fenicias y fundaron, por ejemplo, Emsios, Ibiza y Cartago Nova, en Cartagena. La conquista romana. El Imperio Romano. En el centro de la península de Itálica vivían tribus que en el año 753 a.C. se unieron y fundaron Roma. Roma conquistó toda la península itálica y luego se extendió por la costa mediterránea gracias a sus legiones. El Imperio Romano se mantuvo hasta el año 476 después de Cristo. Su último emperador fue Rómulo Augusto. La conquista de Hispania. Los cartagineses y los romanos se enfrentaron en las guerras púnicas, hasta que en el año 218 a.C. los romanos llegaron a la península ibérica, vencieron a los cartagineses y los expulsaron. Después, los romanos conquistaron Hispania. Las luchas por los territorios duraron unos 200 años, con la conquista de los siguientes territorios: la costa mediterránea, el interior de la península, con dificultad porque los habitantes de esas zonas se resistieron, y finalmente el norte, donde terminó con la conquista de Hispania. La organización de Hispania. Los romanos decidieron organizarnos por provincias, conocidas como Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. En cada una había un gobernador. Los romanos crearon sus propias leyes, llamadas Derecho Romano, y muchas de las cuales son la base de las leyes que tenemos en la actualidad. La forma de vida en Hispania. Las ciudades de Hispania. Los romanos fundaron muchas ciudades en Hispania: Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida, o Caesar Augusta, Zaragoza. Eran ciudades amuralladas y con calles rectas.
El foro era la plaza principal y el lugar donde se encontraban los edificios más importantes. Otras construcciones que realizaron fueron los templos, donde se rendían culto a los dioses romanos, los anfiteatros, donde se celebraban las luchas de gladiadores y fieras, los teatros en donde los actores representaban comedias y tragedias, los circos donde se organizaban las carreras de cuadrigas de caballos, las termas donde tomaban baños, como las que se conservan en Gijón, y también construyeron por todo el territorio arcos de triunfo, calzadas, puentes y acueductos para traer agua. Viviendas de los romanos, insulae, viviendas de las personas pobres. Eran edificios de varios pisos y en la planta baja había comercios. Domus, viviendas unifamiliares de personas ricas. Las habitaciones se distribuían en torno a un patio, en cuyo centro había un estanque. Sociedad hispano-romana. La población de Hispania se dividía en esclavos, propiedad de otra persona y sin derechos. Trabajaban en el campo, servicio doméstico, en minas o como gladiadores. Personas libres. Los demás habitantes había personas muy ricas, como los patricios. La mayoría eran humildes, artesanos, pequeños comerciantes y campesinos. A estos se les conocían como plebeyos. El legado romano. La forma de vida de los habitantes de Hispania fue cambiando poco a poco, adaptándose a las costumbres romanas, lo que se conoce como romanización. La religión y la cultura. La romanización comenzó con los legionarios que se asentaron en los poblados celtas e iberos y transformaron en ciudades romanas. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en numerosos dioses y para honrarlos construyeron templos. En el siglo I comenzó a extenderse una nueva religión por todo el Imperio Romano, el cristianismo, predicado por Jesús de Nazaret y sus seguidores. Los romanos difundieron sus leyes y su idioma, el latín, que sustituyó a las lenguas que se hablan en la península ibérica antes de la conquista. Solo se mantuvo una lengua prerromana, el euskera. El arte hispano-romano. Durante los siglos en los que los romanos estuvieron en Hispania, construyeron numerosos edificios con cemento y hormigón. Los adornaban con esculturas, decoraban sus paredes con pinturas y los suelos con mosaicos. Los mosaicos se elaboraban con pequeñas piezas de colores llamadas teselas. Los romanos dejaron importantes muestras de su arte en Hispania, que todavía hoy conservamos.